fui seleccionado para participar en un curso del Instituto Lincoln de Políticas del Suelo, quizá la mayor referencia en términos de investigación y de difusión de temas vinculados a la tributación del suelo como herramienta de gestión y de políticas urbanísticas. Bueno, con participantes de toda América Latina, un curso muy interesante, muy intenso, donde repasamos y debatimos las distintas experiencias que se están llevando a cabo en este momento en América Latina, tendientes a utilizar la tributación inmobiliaria como una herramienta de gestión del suelo, destinada básicamente a dos objetivos, más allá del objetivo, digamos, básico y primario, si se quiere, que tiene todo impuesto, que es recaudar y que financiar el gasto público, pero en particular la tributación inmobiliaria tiene algunas características que lo hacen muy peculiar. Y en ese sentido puede ser, cuando se utiliza correctamente, la tributación inmobiliaria una herramienta de gestión del suelo destinada a financiar el desarrollo urbano, a recuperar, al menos parcialmente, para el Estado, o sea, para la comunidad, parte del plusvalor que la inversión pública genera sobre la valorización del suelo, y para movilizar el suelo vacante, o sea, todas nuestras ciudades tienen en general en su área consolidada, donde hay servicios, donde hay equipamiento, donde el Estado y la comunidad han invertido mucho, hay todavía en general, hay estudios del Gobierno Nacional sobre esto, un elevado porcentaje de baldíos, de suelo vacante, suelo ocioso, que genera toda una serie de problemas porque encarece la provisión de infraestructuras, es un fenómeno de especulación inmobiliaria. Y la tributación sobre todo sobre el valor del suelo, no tanto sobre las mejoras, bueno, puede ser una herramienta muy valiosa, insisto, para esto, para financiar el desarrollo urbano, para movilizar el suelo ocioso o el suelo vacante y para recuperar parte de las plusvalías, entendiendo que, como dice nuestra Constitución, la propiedad tiene una función social y que, bueno, la tributación inmobiliaria puede ser una herramienta al logro de ese objetivo que vos mencionabas de tener ciudades más sostenibles, más justas, más inclusivas, donde el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad, este concepto que está hoy tan en boga y que forma parte de la nueva agenda urbana, de la que Argentina es firmante a partir del año pasado en la Cumbre de Hábitat de Quito. Bueno, si ese es el objetivo, una ciudad más justa, más sostenible, la tributación inmobiliaria puede ser una herramienta muy provechosa en ese sentido. Y le preguntamos al diputado José Artusi sobre cuáles son los beneficios de invertir la lógica tributaria actual y gravar los suelos y no las mejoras edilicias que se construyen sobre esos terrenos. Algo a lo que no estamos acostumbrados aquí, pero que trae muchos beneficios para lograr un desarrollo sostenible de las ciudades. El suelo es una mercancía muy peculiar, muy distinta a otras. Esto ya lo descubrieron los economistas clásicos y desde entonces, pasando por economistas de diversas escuelas, muchísimos premios Nobel han insistido sobre las bondades de gravar el valor del suelo libre de mejoras. Esto, cuando hablamos de suelo productivo, de suelo rural, fomenta, estimula la productividad del campo. Y cuando hablamos de suelo urbano, castiga la especulación inmobiliaria, porque tributaría, digamos, lo mismo un terreno edificado que un terreno baldío. Y es una manera, insisto, el impuesto inmobiliario, cuando está bien aplicado, de recuperar parte de ese agregado de valor que el Estado le da a un propietario que, si no lo recupera al menos parcialmente, sería, como dicen los abogados, enriquecimiento sin justa causa. Hay otros mecanismos, aparte del impuesto inmobiliario clásico que nosotros conocemos, que es el impuesto inmobiliario provincial en nuestro país. Otros países federales de América Latina, como Brasil y como México, en realidad el impuesto inmobiliario, para nosotros eso es muy llamativo, lo cobran los municipios en realidad. Por lo tanto, los municipios tienen ahí una herramienta de articulación entre la política urbanística y la política fiscal que es muy interesante, y en nuestro país esa herramienta no la tienen, al menos de manera plena, ¿no? Pero hay otras herramientas, por ejemplo la contribución por mejoras, que es un mecanismo muy antiguo, muy pacíficamente aceptado, y que es muy interesante porque permite financiar de una manera equitativa la urbanización. Cuando, digamos, por enfrente de un terreno pasa un ducto, una cañería, un servicio, ese terreno adquiere un valor, y es razonable, justo que el propietario de ese terreno
retribuya al Estado al menos parte de ese valor. En el Foro Nacional Urbano que se hizo hace poco en Mendoza estuvo Joan Clos, titular de Hábitat, y dijo algo muy interesante. La urbanización, el desarrollo urbano genera más valor del que demanda. O sea, urbanizar siempre es un buen negocio. En todo caso, la pregunta es quién se queda con la mayor parte de esos beneficios. Y este es un tema central si pensamos que en la Argentina se habla muy seguido del déficit habitacional. Y muchas veces cuando se piensan políticas de Estado para fomentar la construcción de viviendas, ya sea a través de planes sociales o de créditos hipotecarios, aparece la cuestión de la falta de terrenos ubicados en zonas donde los nuevos propietarios deseen vivir. Esto muchas veces implica que se construyan lejos de los centros de las ciudades, que crezcan las periferias, y esto genera un desacomodamiento en el crecimiento de las ciudades y afecta a los servicios básicos. Termina siendo luego mucho más caro para nuestras ciudades tener que llevar servicio a toda la periferia. De estas cuestiones se hablan cuando hablamos de tributación de los suelos. Y es interesante, nos va a contar el diputado Artusi, arquitecto y especialista en urbanismo, como decíamos, nos va a contar sobre el ejemplo de México, el ejemplo a no seguir, nos dice él. Es interesante para analizar lo que está sucediendo también en nuestras ciudades entrerrianas. Tenemos un problema muy grave de déficit habitacional y el principio de ese déficit o el principio del problema para atacar ese déficit es la falta de suelo urbanizado bien localizado a precio accesible. Y esto básicamente porque el Estado, ya sea en el nivel nacional, provincial o local, carece en general, hay excepciones, de herramientas que le permitan obtener suelo, insisto, dotado de servicios y bien localizado. En general, lamentablemente en la Argentina en los últimos años se verificó una tendencia a localizar la vivienda social, aquella construida por los institutos provinciales de vivienda, en localizaciones muy periféricas, inadecuadamente cubiertas por servicios básicos, sin dotación de equipamiento, o sea, sin escuelas, sin comercios, sin centros de salud, con una muy compleja accesibilidad. Esto genera toda una serie de necesidades, digamos, de desplazamientos, inseguridad vial, mayores costos para los beneficiarios de esas viviendas. Y aparte, al Estado le resulta muy caro luego, cuando esas viviendas ya están construidas, completar con servicio todas esas urbanizaciones periféricas. Esta lamentablemente es una constante en toda América Latina. En el curso del Lincoln, precisamente en Ecuador, nos daban un dato que yo repito estos días muy frecuentemente y que realmente impresiona. En México, el gobierno nacional, con muchísimos recursos, optó por una estrategia de subsidiar la oferta de viviendas. Y entonces las empresas construyeron una gran cantidad de viviendas en terreno individual de muy baja densidad en las periferias, pero muy periferias, muy lejanas de las ciudades de México, y el resultado fue que los beneficiarios de esas viviendas tenían que gastar tanto en transporte para ir a trabajar al centro que las abandonaron. Hoy en México hay 5 millones de viviendas desocupadas, 5 millones de viviendas sociales. Es un dato espeluznante y es el camino a no seguir. El camino a seguir, me parece, es el que marca la nueva agenda urbana: lograr ciudades más compactas, más densas, más integradas, más justas. Y para eso hace falta suelo urbanizado accesible. Y para eso hay que tener herramientas de gestión del suelo y para eso hay que tener una política tributaria acorde. Y de estas cuestiones que pasan en realidades no tan lejanas tenemos que aprender para ver de no repetir esos errores que muchas veces llevan a un crecimiento desordenado de nuestras ciudades. ¿Qué pasa en Entre Ríos en este sentido? El otro día en Concepción del Uruguay entregaron 50 viviendas y participé, y obviamente uno ve la emoción de esa familia que tiene un techo digno, una vivienda nueva, y obviamente uno se alegra porque seguramente deja de pagar un alquiler, pero la verdad, 50 viviendas en una localización en el campo, o sea, suelo rural que, digamos, entre comillas se urbaniza, pero es suelo rural, o sea, para llegar a esas viviendas teníamos que pasar por un potrero donde había vacas, o sea, suelo rural, rural. Eso destruye la ciudad, eso genera a largo plazo una
una demanda de recursos para dotar de servicios y de equipamiento que es insostenible. Y yendo a tu pregunta, sí, hay experiencia. Yo creo que en este sentido hay que articular herramientas del gobierno nacional. Creo que el Plan Nacional de Vivienda y el Plan Nacional de Hábitat que está llevando adelante el gobierno nacional tienen en su diseño herramientas muy interesantes. Y el año que viene, esto lo hablé con Fernando Álvarez de Celis, subsecretario de Planificación de la Inversión Territorial, el año que viene o después de las elecciones el gobierno nacional va a estar mandando al Congreso, esa es una asignatura pendiente, una ley nacional de ordenamiento territorial y uso del suelo. Yo soy autor de un proyecto de ley en la materia en la provincia. La provincia tendría que tener también una política en este sentido y los municipios también. Y hay algunas experiencias que a mi modo de ver son muy interesantes. Algunos municipios desde hace muchos años tienen planes de vivienda y en este momento yo diría me resulta particularmente digna de destacar la política de suelo y de vivienda que está llevando adelante la Municipalidad de Chajarí con un banco de suelo, adquiriendo suelo, licitando, o sea, interviniendo de manera virtuosa en el mercado de suelo.